Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Imaginemos que los postes ya están instalados, los cables conectados y la inversión anunciada, pero cuando cae el sol, algunos hogares siguen a oscuras. Ahí es donde empieza la verdadera historia. No con la construcción, sino con la pregunta de si la electricidad realmente se integra en la vida cotidiana. En África, el acceso a energía confiable y asequible sigue siendo un gran desafío para el desarrollo. A pesar del aumento de la inversión y de los recursos disponibles, muchos hogares y negocios todavía enfrentan apagones, conexiones limitadas o electricidad tan costosa que no pueden usarla con regularidad, lo que limita la productividad y las oportunidades. En la serie Corrientes de Investigación, Energía de África, examinamos lo que la investigación económica rigurosa nos muestra sobre cómo reducir la brecha entre la infraestructura y el acceso real, confiable y productivo a la electricidad. En este primer episodio, analizamos por qué las grandes inversiones en infraestructura eléctrica no siempre se traducen en un acceso efectivo, basándonos en nuevas investigaciones de precios, asequibilidad y demanda de los hogares en distintos países de África. Así es. En la última década hemos visto un fuerte aumento en la inversión en infraestructura eléctrica en África. Tanto los gobiernos como los socios para el desarrollo y el sector privado están destinando capital al sistema. Pero aquí aparece el punto de fricción. En muchos casos, las conexiones no están avanzando al mismo ritmo que la inversión. Esa es la brecha entre inversión y resultados que estamos analizando hoy, ¿verdad? Porque, según los informes de la Agencia Internacional de Energía, el acceso universal es técnicamente posible, pero cuando analizamos esta nueva ola de evidencia académica de 2024 y 2025, el panorama se vuelve mucho más complejo. Parece que el acceso no se reduce simplemente a conectar un cable a una casa. Exacto. La evidencia sugiere que el acceso no es un evento puntual en el que se acciona un interruptor y listo. El acceso implica un compromiso financiero mensual. La idea principal que surge de estos estudios es que el acceso universal no puede alcanzarse solo con infraestructura. Tenemos que ajustar el financiamiento a la realidad del comportamiento de los hogares. Entonces, no se trata solo de conexiones. No, también influyen los precios, la demanda y la confiabilidad. Lo que estamos viendo es que la demanda responde de manera muy sensible a los costos de uso y las restricciones de ingreso. Si el modelo de precios no funciona, la infraestructura simplemente queda ahí, sin aprovecharse. Bueno, analicemos la evidencia. Hay 4 estudios de caso específicos que ayudan a entender mejor este tema. El primero proviene de Togo, en 2025. Analiza algo que creo que los encargados de formular políticas públicas suelen pasar por alto: la diferencia entre el costo de conectarse y el costo de usar la electricidad. Esta es una distinción clave. Por lo general, los gobiernos se enfocan en subsidiar el margen extensivo, es decir, el costo inicial del kit solar o el medidor de la red eléctrica. Asumen que si a una persona se le entrega el equipo, después encontrará los recursos para seguir pagando el uso de la electricidad. ¿Pero los datos de Togo dicen lo contrario? Sí, todo lo contrario. En este estudio se probó un subsidio que no modificaba en absoluto el costo inicial. En cambio, redujeron el precio de uso continuo de la energía solar, básicamente la tarifa diaria, entre aproximadamente un 17 y un 42% según el tamaño del sistema. ¿Y cuál fue el nivel de adopción? Fue muy significativo. Esa reducción en el precio de uso provocó un aumento del 240% en la adopción de sistemas solares pequeños durante los primeros 5 meses del programa. ¿240% solo por bajar la tarifa diaria? Sí, la elasticidad de la adopción se estimó en menos 4,1. En términos simples, eso significa que una reducción del 10% en el precio podría aumentar la adopción en más de un 40%. Incluso partiendo de niveles iniciales bajos, una elasticidad de ese tamaño es extraordinaria. Eso es impresionante. Implica que los hogares están haciendo cálculos a largo plazo bastante sofisticados.
No solo miran el costo de entrada, también se preguntan, ¿podré pagar esto el mes que viene y el siguiente? Exacto. Los altos costos de uso son una de las principales barreras. Si el costo diario se siente como una carga, la gente no se conecta, aunque la conexión sea gratuita. Entonces, la asequibilidad es clave. Pero eso nos lleva a otra teoría que suele plantearse, que el problema no tiene que ver solo con cuánto dinero tienen las personas, sino también con cuándo lo tienen, es decir, el tema de la liquidez. Sí, la idea es que los hogares están cortos de efectivo en el momento en que necesitan comprar créditos de electricidad. Eso nos lleva al segundo estudio, realizado en Ruanda. Allí llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorio para poner a prueba esta hipótesis de la falta de liquidez. ¿En qué consistió el ensayo? Ofrecieron a los hogares una línea de crédito. Básicamente les dijeron, usen la electricidad ahora y páguennos después. Eso solucionaba el problema de liquidez y reducía la molestia de tener que ir a un punto de venta. Supongo que a la gente le gustó mucho. Bueno, cerca del 20% de los clientes utilizó el crédito, lo que demostraba que valoraban esa flexibilidad. Pero aquí está lo interesante. No se observó ningún cambio estadísticamente significativo en el consumo total de electricidad. Espera. Entonces, ¿hacer que el pago sea más fácil no hizo que usaran más electricidad? No, y esa es una conclusión fundamental para los encargados de formular políticas. Las fricciones del mercado como la liquidez no son lo que más frena la demanda. La restricción vinculante es la asequibilidad básica, es decir, el nivel de ingresos. Puede simplificar el mecanismo de pago, pero si el hogar no cuenta con los ingresos necesarios, el consumo no aumentará. Eso aclara bastante las cosas. No podemos resolver las limitaciones de la pobreza únicamente con herramientas fintech. Bien, ya analizamos el tema de los precios y la liquidez desde la perspectiva del uso. Pero, ¿qué ocurre con la decisión de adoptar la tecnología en sí? Sé que suele haber un debate entre extender la red eléctrica central o recurrir a sistemas de energía solar sin conexión a la red. Un estudio de Kenia ilustra muy bien cómo lo ven las personas. Esto es lo que se conoce como la jerarquía de la demanda. El estudio de Kenia revela una enorme brecha de preferencias. Los hogares rurales valoran mucho más una conexión a la red eléctrica que los sistemas domiciliarios de energía solar, debido a su mayor capacidad y confiabilidad. Estoy viendo las cifras. La voluntad de pagar promedio por la conexión a la red era de unos $78, mientras que para la energía solar sin conexión a la red era de apenas $43. Es prácticamente el doble. Así es. La gente sabe que la red eléctrica puede alimentar un refrigerador o maquinaria pesada, mientras que la energía solar muchas veces no puede hacerlo. Pero aquí aparece la tragedia del mercado. $78 sigue siendo una cifra demasiado baja para cubrir el costo real de conectar una vivienda rural a la red. Y para las familias más pobres, esos $78 representan una fortuna. El estudio indica que representarían más del 8% de su gasto anual. Exacto, entonces tenemos una situación en la que las personas quieren la red eléctrica, pero no pueden pagar el costo de acceso. Sin embargo, el estudio encontró un mecanismo de política pública que sí funcionó. Cuando se extendieron los plazos de pago, pasando de un pago único a un sistema de cuotas, la aceptación de las conexiones a la red aumentó del 50% a casi el 75%. Esto sugiere que el crédito puede ayudar a los hogares a cubrir los costos iniciales elevados de la conexión, aunque en Ruanda no haya cambiado el nivel de consumo. Ahora lo entiendo mejor. Si la red eléctrica es el producto premium, el financiamiento ayuda a que las personas puedan acceder a ella. Pero también tenemos que reconocer que, para los hogares más pobres, incluso pagar en cuotas puede no ser suficiente. Y eso nos lleva al contexto más difícil de todos, los entornos frágiles. El cuarto estudio analiza asentamientos de refugiados en Zambia, Malawi y Uganda. Esto parece la prueba definitiva para estas teorías. Estamos hablando de poblaciones con restricciones de ingreso extremas. Así es, y los datos indican que el ingreso es el límite real de la demanda. En promedio, los hogares están dispuestos a destinar cerca del 10% de su ingreso mensual a pagar por electricidad confiable, pero como los ingresos varían tanto, las cifras absolutas son muy dispares. Sí, aquí veo que en Meheba, Zambia, la voluntad de pagar era de $36 al mes, pero en Adjumani, Uganda, era de apenas $8 mensuales. Es una diferencia enorme. Lo es. Y no solo depende del ingreso, sino también de la estabilidad.
En asentamientos más consolidados, como Mejeva, donde la gente lleva años viviendo, están dispuestos a invertir más. La confiabilidad es el factor clave: seguridad, iluminación, protección. Pero en lugares como Ayumani, el 28% de los encuestados declaró una voluntad de pago igual a cero. ¿Cero? Sí, cero. Eso refleja una imposibilidad total de pagar, no falta de deseo. Y curiosamente, recibir ayuda humanitaria estaba asociado negativamente con la voluntad de pagar. ¿En serio? Uno pensaría que la ayuda les daría cierto margen para poder comprar electricidad. Uno podría pensar eso, pero en estos datos la condición de recibir ayuda actúa como un indicador de pobreza extrema. Si alguien recibe ayuda, es porque forma parte de los grupos más vulnerables. Esto confirma que, sin un apoyo fuerte y bien dirigido, las soluciones de electricidad basadas en el mercado no lograrán llegar a estas poblaciones. Entonces, si juntamos los hallazgos de estos 4 estudios, Togo, Ruanda, Kenia y el contexto de los refugiados, parece claro que necesitamos un cambio importante en la forma en que pensamos la inversión en el acceso. No se trata simplemente de construir y ellos vendrán. Desde luego que no. Tenemos que ir más allá de una mentalidad del lado de la oferta. La evidencia de Togo nos muestra que lo importante es la asequibilidad a largo plazo, no solo el costo de conexión. Y el caso de Ruanda nos dice que ofrecer crédito de forma conveniente no es una solución mágica frente a los bajos ingresos. Y el caso de Kenia nos muestra que las personas quieren conectarse a la red, pero necesitamos modelos de pago realistas para que eso sea posible. Exacto. Y en el sector sin conexión a la red, debemos reconocer que la energía solar suele ser la única alternativa financieramente viable para los quintiles más pobres. Aún así, esto requiere diseñar subsidios que se ajusten a su realidad. No podemos esperar que un refugiado en Uganda pague precios de mercado para un sistema domiciliario de energía solar cuando su voluntad de pago es de $8 mensuales. Entonces, la solución no es dejar de invertir, sino hacerlo de forma más inteligente. Esa es una excelente manera de resumirlo. Para cerrar la brecha entre inversión y acceso, las políticas deben centrarse más en el lado de la demanda. Esto es justamente lo que advirtió la Agencia Internacional de Energía. Las brechas de financiamiento son solo una parte del problema. Si los precios y la demanda no están alineados, el capital por sí solo no garantizará el acceso universal. Debemos asegurar la confiabilidad del servicio, porque eso es lo que genera valor. Y también debemos incorporar la asequibilidad desde el diseño mismo del sistema. Además, cuando los datos y los sistemas de implementación lo permiten, los gobiernos pueden orientar el gasto público hacia los hogares más vulnerables. Por eso es tan importante invertir en buenos sistemas de datos, para que los recursos se utilicen de manera eficiente. Cuando el financiamiento se ajusta a la realidad cotidiana de las personas, es cuando el acceso finalmente acompaña la inversión. Ese es un cierre muy potente. Alinear el financiamiento con la realidad humana. Es la única forma de avanzar. Le cedemos la palabra a Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.